Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. Iniciamos el programa de hoy con el testimonio de Nube Maguana, una cliente que obtuvo la residencia por medio de la cancelación de la deportación. En el segmento de inmigración, el abogado Rodney Newman actualiza la información sobre el caso Pereira, que el pasado 22 de mayo tuvo una decisión de la Corte Federal del Noveno Circuito que favorece a los inmigrantes. Y finalizamos recordando una entrevista al señor Vivanco, el primer profesor del abogado Newman en Ecuador. Comenzamos. Un gran saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Hablemos un poco de inmigración. Y continúen, por favor, con las excelentes preguntas suyas a migrantetv@gmail.com. Ese es el email. O también en Facebook, estamos ahí, por supuesto, es abogado Newman en Facebook. O Newman Madeo y Fasano LLP, la firma de la cual soy socio. O en Instagram es @abogado Newman, o en YouTube es abogado Newman TV, el canal. Y si usted prefiere hablar con nosotros en vivo y en directo, hágalo cualquier jueves o viernes a las 11 de la mañana en Radio Wild. Pero vamos directamente al grano. Tenemos a continuación el testimonio de Nube Maguana, una cliente más que ganó el caso de la cancelación de la deportación con Newman Madeo y Fasano. Veamos su historia, muy interesante. Y aquí nos encontramos con una cliente más que ganó el caso de la cancelación de la deportación con Newman Madeo y Fasano. Se trata de Nube Maguana. ¿Cómo está, Nube? Bien, abogado. Gracias. Ya tiene la green card, ¿no? Sí, ya tengo, gracias a Dios. Porque ganamos el caso de la cancelación de la deportación. Sí, abogado, gracias a Dios ganamos. Quiero clarificar que mucha gente le conoce como los casos de los 10 años, pero el nombre real es cancelación de la deportación. No hay los casos de los 10 años, no se llaman así. Pero la gente le conoce popularmente como los casos de los 10 años. Pero es cancelación de la deportación. Fue un caso de corte aquí en Manhattan, ¿no es cierto, Nube? Sí. ¿Tuvo juez o jueza? Juez. Juez. ¿Y qué le pareció el caso? No estaba muy difícil. El caso estaba más o menos. Tampoco no es fácil. Sí, más o menos. Me imagino que llegaron momentos que usted se frustró un poco. Sí. ¿Con nosotros? Por la demora. Ya. Claro que la demora también no es culpa nuestra. Los clientes no siempre entienden eso. Créeme que si dependiera de mí yo le daría la green card en una semana, pero sí. Depende, es cuestión de matemáticas. Hay más y más gente en corte de inmigración y no hay tantos jueces más. Les doy un ejemplo. Cuando yo comencé a hacer estos casos en el 2004, hace 13 años, tomaba 6 meses un caso de estos. 6 meses, de principio a fin. Ahora toman más como 5 o 6 años. El suyo tomó 4 años. Sí. ¿De qué parte del Ecuador es? De Azogues. Azogues, ya. Sí. ¿Y cuándo obtuvo la green card? Apenas hace 2 meses me llegó la green card. ¿Y no ha viajado todavía? No, todavía no he viajado. ¿Cuándo viaja? Primeramente Dios en este diciembre. ¿Diciembre? Sí. Mucha gente me dice que viajan para Navidad y todo eso. Sí, para las Navidades. ¿Y por qué no viajan en el verano? ¿Después de cuántos años es que no viajan? Después de 18 años que no he regresado. Si fuera yo me compraría un boleto para mañana mismo, pero bueno. Ay. ¿Tiene familia en Ecuador, por supuesto? Sí, tengo a mi hermana, mis sobrinos. Yeah. Ya, gracias a Dios, mis papás también ya pueden venir para acá, ya vienen visados. Ah, ok, ¿tienen Sí, visa? Sí, tienen visa. Pero, ¿Ya han venido? Sí, ya están muy aquí. bien. Me alegro, me alegro. Bueno, Gracias. viaje a Azogues lo antes posible, coma cuyes o Sí. hornado o lo que sea. Y como dicen, como siempre digo, muestra vez pues la green card. Si necesitas un abogado, ve donde Newman Madeo y Fasano. Si necesitas un abogado, ve donde Newman Madeo y Fasano. La felicito, Nube, y como siempre agradezco a todos los clientes que vienen acá, que se toman el tiempo de venir acá a dar sus palabritas de agradecimiento. Créeme que aprecio muchísimo eso. Muchísimas gracias. Gracias a usted, abogado, por ayudarme a conseguir la green card
Y doy gracias a Dios también que me ha dado esa oportunidad grande de conseguir mi residencia. Para mí me siento muy contenta, muy feliz, que ya puedo aplicar a cualquier trabajo que yo pueda y me siento muy contenta. Y su esposo Manuel es un cliente de hace muchos años cuando yo tenía mi firma anterior, que era Human & Associates. Y ahora lo que vamos a hacer con él es, en lugar de hacer otro caso de cancelación de la deportación, sería el perdón provisional, porque es menos tiempo y menos difícil. Entonces haríamos una petición suya y después del perdón y después él viajaría al Ecuador para presentarse en el Consulado Americano en Guayaquil. Muchísimas gracias a ustedes dos. Y a su hijo también. Muchas gracias. Gracias, abogado, a usted. Si necesitas un abogado, ve donde Yuman, Madeo y Fasano. Si necesitas un abogado, ve donde Yuman, Madeo y Fasano. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman, regresa en un momento. Yuman, Madeo y Fasano, prestigiosa y acreditada firma de abogados de New York, especializada en procesos de inmigración, dedicada a la defensa de casos difíciles en las cortes para resolver su estatus migratorio en Estados Unidos. Yuman, Madeo y Fasano atiende además casos criminales, cortes de familia, accidentes y divorcios. Yuman, Madeo y Fasano ofrece la dedicación al detalle profesional y atención personalizada para representar su proceso en las cortes de inmigración. Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para hacerse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne 3 condiciones, la primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número 2, la persona tiene que tener hijos, o esposo o esposa, o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número 3, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan, y aparte de eso que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. Vele a mi madre y a los 22 años, gracias al abogado Yuman, le agradezco 1.000.000 de gracias. Primero Dios y el abogado Yuman, gracias. Entonces, muy importante que si usted piensa que usted califica para ese proceso o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Hablando de inmigración, estará eternamente agradecido al Santo Padre, Papa Francisco I, por su mensaje lleno de fe y esperanza para todos los inmigrantes de Estados Unidos. Los inmigrantes los tengo cerca de mi corazón, rezo por ellos y que mantengan la esperanza. Y para todos los hermanos latinoamericanos, el deseo de que Jesús, traído por María, los visite en su corazón y en sus casas. Gracias por siempre, Papa Francisco. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman. Amigos y amigas, un caso reciente de la Junta de Apelaciones de Inmigración, que en inglés se llama Board of Immigration Appeals. Y desde que vino ese caso tan importante el año pasado, 2018, que se llama Pereira versus Sessions, los diferentes departamentos de inmigración y las cortes también han atacado a Pereira y han tratado de disminuirlo, y lo han hecho. Pero sabemos también que las cortes federales no siempre están de acuerdo con el gobierno, y también este caso de Pereira versus Sessions va a regresar eventualmente a la Corte Suprema de Estados Unidos. Básicamente la idea central de Pereira es que el primer documento que le dieron a la persona cuando le detuvieron a un inmigrante en la frontera o en una redada en el trabajo, donde sea, el primer formulario, el primer documento que le dan normalmente a la persona, los de inmigración, los de ICE, se llama Notice to Appear, o sea, notificación de comparecer en corte. Ese documento notifica a la persona que después va a tener que presentarse en la Corte de Inmigración. Lo que dijo la Corte Suprema de Estados Unidos en Pereira versus Sessions en el 2018, en junio, es que si ese documento no tenía al pie del documento ni la fecha ni la hora de la corte, es inválido. Y por lo tanto, la orden de deportación también es inválida. Y también, por lo tanto, todo el tiempo que ha estado aquí la persona cuenta y esa persona califica para la cancelación de la deportación. O sea, el caso de los 10 años. Y amigos y amigas, como ustedes saben, los casos en las cortes de inmigración en este país es algo vivo, es algo que evoluciona siempre, nunca está estático.
Y tenemos actualizaciones, tenemos noticias recientes con respecto al caso de Pereira versus Sessions. Y justamente el día 22 de mayo pasado, 2019, una corte federal, que es el 9º circuito que está en California, dio una orden a favor de Pereira y en contra del Board of Immigration Appeals, o sea, en contra de la Junta de Apelaciones de Inmigración. Básicamente lo que hizo el 9º circuito es realzar y mantener vivo al caso de Pereira, tal como lo decidió la Corte Suprema en junio del 2018. Y uno de los puntos más importantes que dio el 9º circuito en este caso de López versus Barr, William Barr es el actual fiscal general de la nación. Algunos de los puntos principales son, tenemos que el 9º circuito, la Corte Federal dijo que las Cortes Federales no dependen de decisiones de interpretaciones del Board of Immigration Appeals, porque no olviden que la Junta de Apelaciones de Inmigración está muy por debajo de la Corte Suprema de Estados Unidos. Entonces, el 9º circuito, que está mucho más alto también, pero por debajo de la Corte Suprema, dijo, nosotros no tenemos que depender de una decisión de una corte muy inferior, sino dependemos de la Corte Suprema de Estados Unidos. Y también dijeron que en el caso de Mendoza, la Junta de Apelaciones de Inmigración no se basó en el estatuto de ley como está escrito, y también dijeron que se basaron en casos no relevantes, casos que no vienen al caso, valga la redundancia. Entonces, por ahora es una buena noticia en el 9º circuito, pero tenemos con respecto a Pereira una división de los diferentes circuitos. Por ejemplo, el 2º circuito que está aquí en New York, ellos dictaminaron más bien a favor del Board of Immigration Appeals recientemente. Obviamente, el caso de Pereira versus Sessions va a terminar algún día, esperemos muy pronto, en la Corte Suprema otra vez, porque de ahí vino la decisión de Pereira versus Sessions el día 21 de junio del 2018. Fue una decisión de 8 jueces a 1. El único juez que no estuvo de acuerdo con los 8 fue el juez Alito, que es un juez muy conservador de la Corte Suprema. Esperemos que una vez que regrese a la Corte Suprema, que los jueces digan, aunque actualmente tienen una mayoría conservadora, que digan que lo que ellos querían decir una vez más con Pereira versus Sessions en el 2018 es que si el primer documento que le dieron a la persona en el pasado, el Notice to Appear, la notificación de comparecer en corte, si ese documento no tenía ni la hora ni la fecha de la corte al pie del documento, es inválido. Y esperemos que ellos uphold, o sea, que mantengan esa decisión, porque eso ayudaría a muchísima gente. Muchas gracias. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, regresa en un momento. Newman, Madeo y Fasano, prestigiosa y acreditada firma de abogados de New York, especializada en procesos de inmigración, dedicada a la defensa de casos difíciles en las cortes para resolver su estatus migratorio en Estados Unidos. Newman, Madeo y Fasano atiende además casos criminales, cortes de familia, accidentes y divorcios. Newman, Madeo y Fasano ofrece la dedicación al detalle profesional y atención personalizada para representar su proceso en las cortes de inmigración. Mi nombre es Ray Fasano de la firma de abogados de Newman, Madeo y Fasano. Si usted tiene un miedo de regresar a su país de origen, llámenos inmediatamente. Usted podría ser elegible para el asilo. Para que usted califique para el asilo, usted tiene que demostrar a inmigración que tiene una característica suya que usted no puede cambiar. Tiene además que demostrar que si usted regresa a su país de origen, esa característica que usted no puede cambiar es obvia. Usted no puede esconderla. Y finalmente, usted tiene que demostrar que sería perjudicial en su país de origen debido a esa característica que usted no puede cambiar. La gente que viene a Estados Unidos viene casi siempre acá buscando una mejor vida. Si usted es deportado a su país de origen, es casi imposible esconder el hecho de que usted vivió muchos años en Estados Unidos. Y eso causaría que usted sea visto como una persona que tiene dinero. Y usted podría ser la víctima de una extorsión, un robo o un secuestro. Si usted ha vivido por más de un año en Estados Unidos,
Unidos, usted todavía puede aplicar para el asilo basado en circunstancias cambiadas. Y estas circunstancias cambiadas son una excepción a la regla de 1 año en el asilo. Y mientras más tiempo ha estado en Estados Unidos, más peligro corre usted en su país de origen. Si usted teme regresar a su país de origen, llámenos inmediatamente a los números que están en la pantalla y le informaremos si usted califica o no para el asilo. Los abogados Yuman, Madeo y Fasano les recuerdan que atienden a residentes de Long Island en su oficina de Pacho, ubicada en el One South Ocean Avenue, Dove Plaza, oficina 219, Pacho, Long Island. Llame ya al 1877-796-8626. Escuche Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuman los jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana por Guado 1280. Les habla el abogado Rodney Yuman para invitarlos a escuchar nuestro programa Hablando de Inmigración jueves y viernes a las 11 de la mañana en Radio Guado y nos llamen con sus preguntas. Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuman de 11 a 11:30 de la mañana por Guado 1280. Siempre los inmigrantes están en primer plano en nuestras mentes y en nuestro corazón, por supuesto. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Rodney Yuman. Amigos y amigas, yo tuve un excelente profesor, tuve mucha suerte cuando era niño de criarme en el Ecuador. Y antes de vivir en Cuenca, vivíamos en Baños de Ambato. Eso fue el realismo mágico para mí de Gabriel García Márquez, hecho realidad. Y mi primer profesor fue excelente profesor, el señor Vivanco. Vemos una entrevista que hice hace unos años con el señor Vivanco en Baños de Ambato, Ecuador. Veamos. Y aquí nos encontramos en el punto cero de mi infancia. Baños de Ambato, Baños de Agua Santa. Esa cascada que vemos atrás de nosotros al pie de esa cascada estaba mi casa. Y es increíble, esto era el realismo mágico hecho realidad en mi infancia. Y aquí estamos frente a la iglesia de Baños. Es algo increíble, estoy completamente, como dicen en inglés, overwhelmed con memorias de mi infancia. Veamos un poco más de Baños. Y dicen que Baños está protegido por la Virgen de Agua Santa, porque Baños está al pie del volcán Tungurahua, y el volcán Tungurahua, como sabemos, es un volcán activo. Han habido erupciones muy fuertes a través de la historia, pero Baños nunca ha sido afectado de manera muy grande. Se ha salvado siempre Baños, gracias a la Virgen de Agua Santa. Y también tuve el gran honor y la gran suerte de hacer algo que estaba esperando muchos años para hacerlo. Entrevisté a mi profesor de primaria, el señor Luis Vivanco. Algo muy emocional para mí, muy lindo. Veamos. Esta es una gran oportunidad para mí. He estado esperando esto muchos años. Estoy con el primer profesor de mi vida, el señor Luis Vivanco, aquí en Baños de Ambato, Baños de Agua Santa. ¿Cómo está, señor Vivanco? Sí, los años no pasan en vano y ando con alguna dolencia en la columna. Yo ya tengo 83 años y es bueno tener la visita de un distinguido alumno mío en la escuela Pedro Vicente Maldonado allá por los años 70 aproximadamente. Rodney tenía una familia distinguida aquí, su padre Ayon era profesor de inglés en la escuela Maldonado, él daba clases de inglés a todos los grados. Un día estaba orientado para primero, otro día para segundo y así hasta llegar hasta sexto grado. Recuerdo de Rodney Yuman muchas cosas tan buenas que como fue mi alumno durante 5 años, era y se distinguía en primer lugar por ser muy activo, muy dinámico. Tenía una gran amistad con todos sus compañeros. Éramos más o menos 40 o 42 compañeros que tenía Rodney. Entonces hace unos años, pienso que entre 8 o 10 años, estuvo aquí y nos reunimos con todos los compañeros. Rodney se sintió muy feliz y más que Rodney, los compañeros. Ellos recuerdan conmigo
esos momentos felices. Tuvimos una merienda, tuvimos un poco de música, porque dentro de los compañeros de Rodney hay algunos que tocan la guitarra, que tocan algunos instrumentos, y fue una noche maravillosa. Ellos recuerdan y extrañan, hasta me han venido a averiguar si he sabido algo de Rodney. Yo conozco de Rodney a través de dos compañeros que eran de Rodney y que casualmente están por Estados Unidos. El uno se llama Juan Pablo Proaño, el otro se llama Fabián Peralvo. Si tengo en presencia los nombres de todos mis alumnos. Me siento muy contento de la visita ahora con su esposa, que me cuenta que es guayaquileña, y por una coincidencia feliz, yo también soy guayaquileño, he vivido muchos años aquí en la sierra, entonces yo vine a trabajar acá muy joven, me enamoré de una baneña y me sembré en Baños, me quería vivir en Baños. ¿Alguna cosa más, Rodney, de su parte? No, de mi parte. He esperado muchos años para agradecerle a usted, porque yo creo que es normal que un ser humano tenga solamente unos 4 o 5 profesores que de verdad marcaron su vida. Y yo tengo 4 o 5. Y usted fue el primero, porque fue mi primer profesor. Y no solamente eran matemáticas y historia y todo lo demás, aunque era excelente para eso, pero también nos enseñó valores de la vida, nos enseñó cómo portarnos bien, cómo ser seres humanos de lo mejor posible en todo momento. Entonces, yo siento que usted fue mi hacedor intelectual. Yo soy como soy gracias a usted, y quería agradecerle de todo corazón, del Xungo mismo. Yo lo que puedo observar es que el acento latino no ha perdido. Por eso, cuando me habló por teléfono, suponía que no era Rodney, porque el acento es totalmente, conserva, como quien dice, conserva todo el español perfecto. Y hasta va recordando algún término quichua, como decir xunco. Entonces, qué maravilla. Así es, ¿no? Y le agradezco. Otra cosa más que quería agradecerle es que, a diferencia de la mayoría de los compañeros, yo no aguantaba mucho. No me pegaban mucho el señor Vivanco, porque no era porque era muy cepillo ni nada, me portaba bien, creo. ¿Cómo no? Así es, ciertamente. Es que en aquel tiempo nosotros, a los muchachos, cuando eran indisciplinados, usted sabe que hacen travesuras a veces demasiadamente agresivas, pegaban a sus compañeros, entonces había que corregir. Pero esa corrección me parece que fue oportuna y no me arrepiento haber tenido un poco de energía con ellos. A eso se debe que la gran parte, una gran mayoría de todos mis alumnos que he tenido, centenares de niños que he formado aquí en Baños, están bien ubicados. Muchos de ellos están, no de la promoción de Rodney, de otras promociones, están ocupando sitios muy elevados en la administración, son militares, son médicos, son abogados como Rodney y otros más que están, pero todos muy bien ubicados. Y ellos, igual que Rodney, me dice: usted nos formó, a veces con un poco de cariño y aprecio, pero también un poco de mano dura. Y con el amor duro también. Pero está bien, está bien. Yo sé que los tiempos han cambiado y todo, pero está bien. Y yo siento solamente agradecimiento y nada más. Pero pasamos unos días muy felices. Yo sé de Rodney es a través, como dije antes hace un rato, es por los dos compañeros que también viven allá en Estados Unidos. Sé que se ven casualmente con ellos, ¿no? Sí, claro. Y un saludo para el paisano, Pablo Proaño. Y como dice la canción, yo soy paisano. Me voy a Quito, me han ponderado que hay lindas guambras y que a los chagras nos quieren mucho, porque toditos vamos con plata. Y le molestaban los compañeros al paisano, porque desde niño le dijeron paisano. Es que los papás tenían un restaurante, el paisano, era como un hotel-restaurante. Así es, sí, así es la verdad.
cuánta alegría. Bueno, estoy muy lleno de emociones porque esto siempre me trae recuerdos muy vivos y me siento como que estuviéramos en la clase hace más de 40 años aquí en la Pedro Vicente Maldonado, que está aquí a la vuelta de la esquina, la escuelita, y sigue ahí. Muchas gracias, señor Vivanco. Muchísimas gracias. Para mí es el agradecimiento haberme dado esa oportunidad de poder saludarles a ustedes y desearles lo mejor, que sigan ustedes cultivándose con sus hijitos, con su hijita de 24 años que me dice que tiene, debe ser guapa, ¿no? Indudablemente, de ahora que le conozco a Rodney Newman Jr. Qué buena cosa, es contentísimo, me siento muy contento y honrado con su presencia. Muchas gracias. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, regresa en un momento. El perdón provisional ha sido expandido. Ahora califican los beneficiarios de cualquier petición familiar o de trabajo con la condición que tengan un familiar calificante. Haga una cita lo antes posible con Newman, Madeo y Fasano, abogados con gran experiencia en inmigración. Llame ya al 1877-796-8626. 1877-796-8626. Newman, Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Newman, Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 201-617-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, Union City, New Jersey, y resuelva su situación migratoria. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman. Bueno, mis amigos y amigas, se me acabó el tiempo vuela como siempre digo, pero como también siempre digo, no se den por vencidos nunca en inmigración, los cambios vendrán, no tengan miedo del gobierno actual, haga ya su caso, llame a los números que están en la pantalla y mientras tanto continúe con las excelentes preguntas suyas a migrantetv@gmail.com. Ese es el email, no olviden. Y también, si ustedes prefieren, en Facebook es Abogado Newman o Newman, Madeo y Fasano, LLP, son dos páginas diferentes, pero el teléfono es el mismo. O en Instagram es @Abogado Newman. Y en YouTube, muy importante, el canal es Abogado Newman TV. Y también estamos en vivo y en directo, por supuesto, todos los jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana en Radio Guado. Ahora sí, hasta la próxima edición de Hablando de Inmigración. Un gran abrazo para todos. No se den por vencidos nunca en inmigración. Hasta aquí, el abogado Rodney Newman presentó su programa Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias.